Seguimos contigo, Judith, porque te acompaña el analista financiero Víctor Álvar González. Sí, por aquí estoy acompañada de Víctor Álvar González de Next Step Finance. ¿Qué tal, Víctor? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Mucha tela que cortar hoy. Vamos a comenzar por el Banco Central Europeo. ¿Qué te ha parecido su actuación? Bueno, era lo esperado, ha subido los tipos de interés un 0,75%, como esperaba el mercado. También ha tomado medidas para no, digamos, prestar dinero tan barato a los bancos. Ellos tenían una serie de programas para prestar dinero muy barato a los bancos, para que los bancos prestaran a su vez dinero en el sistema cuando las cosas estaban, época de la pandemia, etcétera, muy complicadas. Y claro, eso empezaba a sonar a subvención, porque les estaban vendiendo dinero muy barato cuando ahora los tipos son más altos y podían hacer, por decirlo de alguna manera, negocio con ello. Han ajustado esto para que esto no se produzca y finalmente han transmitido que todavía no van a reducir su balance. Esto es importante porque había dudas al respecto y de momento no se han sido, digamos, en sentido muy prudentes y esperarán a diciembre, creo que es, para actuar en este sentido. Eso, digamos, sería un poco el resumen de su actuación y, por supuesto, en cuanto a futuras subidas de tipos de interés, han dicho que habrá más. Estamos hablando de que los han subido al 1,5 y todavía fíjate dónde está la inflación, pero aunque no todo está en su mano, pero digamos que es obvio que tienen que seguir subiendo, pero se han dejado un poco el tema abierto a según sean las circunstancias, porque saben que la economía europea muy probablemente entre en recesión y no hay mejor antídoto, desgraciadamente, contra la inflación que una buena recesión. En este sentido te quería insistir porque los mercados en estas semanas se han acogido a la idea de que los bancos centrales pueden empezar a suavizar la subida de tipos de interés, pero ojo, porque suavizar no significa dejar de subirlos. En este sentido, ¿hasta cuándo vamos a ver tipos al alza, Víctor? Hay que distinguir. Esto que tú dices, que es totalmente cierto, se ha producido en Estados Unidos. Y se ha producido porque la Reserva Federal de los Estados Unidos ha lanzado un globo sonda, ha dicho en su periódico de referencia, por decirlo así, ha dicho que, bueno, que van a subir los tipos de... Bien, casi lo ha dicho claramente, es decir, vamos a subir los tipos de interés otro 0,75%, que no está mal, o sea, vamos a dar un último apretón, pero probablemente a partir de ahí, si las circunstancias lo permiten, nos tomemos una pausa, que esa es la palabra mágica, lo de la pausa. Y eso es lo que han dicho, y aunque no todos los países están en la misma situación, quien manda es la Reserva Federal de los Estados Unidos. Y efectivamente a los mercados les ha sentado de cine, porque al final es lógico, si toda esta caída, todo este mercado bajista que hemos vivido, toda esta tensión en los bonos, todo viene de que la Reserva Federal sube los tipos de interés de forma muy agresiva para hacer frente a una inflación que se le estaba yendo de las manos. Si se toman una pausa, cambia el escenario. Si cambian las causas, cambian los efectos. Si baja la inflación, se toma una pausa. Lo que ha hecho bajar a los mercados todo este tiempo, digamos, desaparece o se suaviza mucho. Es un cambio muy importante si al final ocurriera así. Ya que hablamos de Estados Unidos, hoy hemos conocido el dato de PIB. Allí hemos visto cómo crece por primera vez en 2022 Estados Unidos. ¿Esto aleja un poco los miedos a esa recesión de la que estamos hablando? Bueno, de hecho están de vuelta en el crecimiento, con lo cual de momento ha sido una recesión leve, bastante leve, y encima han crecido más de lo que esperaban, es decir, que se esperaba del orden del 2,4% y estamos hablando del 2,6%, pero lo más importante es que cuando se publica el dato del PIB, se publica también el índice de precios del PIB, el que va acompañado con ese dato. Y ese índice ha salido muy bueno, es decir, estamos hablando de que el anterior fue 9 y ahora es 4,1, y se esperaba incluso que fuera superior a 5. Y es que la economía americana está creciendo y a la vez controlando los precios, es decir, que están bajando los precios, la inflación, y a la vez la economía americana crece. También tiene ¿Eso cómo se hace, que no lo conseguimos en Europa? Pues porque las desgracias de uno a veces son las alegrías de otro. Mucho de eso es venta de energía precisamente a Europa. Y mucho de eso, también hay que decirlo, es venta de armas. Es decir, que dentro de las exportaciones norte, lo que ha tirado no está el consumo interno de Estados Unidos, que ha sido de un 1 y pico, sino lo que ha tirado un montón son las exportaciones, que han subido al 2,8. Y dentro de esas exportaciones, mucho es el gas licuado que nos vende en Europa, el petróleo que no se compra Rusia y que ahora sí vende Estados Unidos u otros vendedores, o Rusia a través de terceros, todo hay que decirlo, pero desde luego
de alguna manera, Estados Unidos ha sustituido en gran medida a Rusia como exportador de materias primas y petróleo, no solo Estados Unidos, también Australia, etcétera. Pero los productores de materias primas, petróleo y gas han cogido el espacio que lo que no se le compra a Rusia. Y por lo tanto esto se ha notado mucho y desgraciadamente también, en fin, es tampoco un negocio, en fin, el más atractivo, éticamente hablando, pero la venta de armas, estamos hablando de cifras impresionantes. Hay que pensar que Europa entera se está rearmando, Alemania tiene un programa de armamento muy fuerte, incluso España va a aumentar su presupuesto de defensa, por lo tanto, y mucho de eso ¿dónde se compra? En Estados Unidos. Para terminar, te voy a preguntar por un caso particular y es el banco suizo Credit Suisse. En las últimas horas ha presentado su plan estratégico. En él se incluyen 2 ampliaciones de capital y una reestructuración de plantilla. ¿Esto es suficiente? ¿Hay efecto de contagio a otros bancos? Si es suficiente o no, no lo sé. Habría que estar muy dentro para saber y sobre todo ver cuál es el resultado. Es decir, si se produce la ampliación y más importante que nada, quién va a dirigir ese banco, qué planes tiene, porque al final estos son personas. Por lo tanto, ahí no entraré porque no lo sé y no puedo opinar. Respecto al contagio sí se puede opinar. De momento no hay un problema de contagio porque es algo bastante específico. Pero cuidado, si lo que ha pasado con los bonos ingleses y está pasando en parte con los de muchos otros países, lo que pasa es que esa era la parte más débil de la cadena por diversos motivos, entre ellos políticos. Lo que está pasando con las divisas, es decir, lo que está ocurriendo es que, igual que lo estamos viendo, lo que estamos viendo en la economía se refleja en las divisas. Estados Unidos tiene capacidad sobrada para subir los tipos de interés como lo está haciendo. Su economía lo aguanta perfectamente, pero no la del resto del mundo. Entonces se está notando esa tensión en que en el precio de los bonos, en el precio de las divisas, se crea tensión en el sistema, se producen problemas de liquidez, gente que no compra determinados bonos. Esos bonos caen digamos, como plomo, como ha pasado con los ingleses. ¿Qué ocurre? Que en general toda esa tensión luego se puede reflejar en los bancos, que tienen muchos bonos, que tienen operaciones en divisas, etcétera. Por lo tanto, si la Reserva Federal no tiene un poquito de cuidado, sí podríamos ver un efecto contagio, pero no de Credit Suisse, sino de esa situación en que la economía norteamericana se le puede aplicar estas medidas, digamos, tan fuertes de subidas de tipos, etcétera, pero que no aguante el resto del mundo. Pues gracias, Víctor. Con esta reflexión nos quedamos. Gracias por explicarlo también y mañana precisamente seguiremos conociendo cuentas de algunos bancos. ¿Cuáles? Pues por ejemplo, los de CaixaBank o los de BBVA, se lo contaremos desde aquí.